bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor permita que este nuevo encuentro del día de hoy, con esta enseñanza que vamos a poder presentar o traer hacia ustedes, marque un antes y un después en tu vida por el impacto de la palabra de Dios. Y esa palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para exhortar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que ese hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que esta es una palabra que vendrá y marcará, como te dije, un antes y un después en tu vida, en nuestras vidas, y nos ayudará a proseguir. Como dice la palabra de Dios, examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos, que podamos nosotros, con la ayuda del Señor, la dirección del Espíritu Santo, ir caminando, examinando nuestro caminar, que cada oportunidad que tengamos para escuchar la palabra de Dios, toda enseñanza que nos pueda capacitar, que nos pueda ayudar, que nos pueda realmente instruir de cómo hacer cambios para modificar nuestra conducta a diario, nuestro comportamiento, y ser mejores y ser más parecidos a Dios y ser más conforme a lo que dice su palabra. Pues gracias a Dios por todos estos consejos que se nos presentan, y gracias a radio y gracias a este programa que realmente no solo a nivel radial, sino televisivo, todo lo que es la internet, todo lo que es lo virtual. Gracias a Apocalipsis Network, quien ha abierto sus puertas, que abre sus puertas día a día, para que a cualquier tipo de nivel virtual nos puedan alcanzar, ustedes puedan escucharnos, nosotros podamos llegar hasta ustedes, y de esa forma el impacto de la palabra de Dios se haga más real en nuestras vidas, y que ese impacto nos lleve a parecernos más al amado, a buscar más su rostro, a ser más responsables, porque a medida que vamos aprendiendo más y más, somos más responsables de cultivar nuestras vidas, y que nuestros comportamientos y nuestro diario vivir vaya mejorando día a día. Acuérdense que hay un challenge, tenemos un reto en todo esto, y es hasta que todo podamos alcanzar esa estatura de ese varón perfecto que Dios quiere que seamos en Cristo Jesús. Algo maravilloso. Hoy quisiera hablar de un tema sumamente interesante, y el tema que quiero presentar para ustedes en el día de hoy es acerca de lo que es la victimización. Vamos a estar hablando de lo que es la victimización desde el punto de vista psicológico, la parte secular, la parte humana, la parte de la conducta humana en general, que no es porque solo seamos creyentes, sino que realmente tenemos que ir comprendiendo por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos. Y justamente este es el propósito por el cual estamos aquí. Cuando nosotros hablamos de victimización, estamos hablando de que ese es el tema o discurso de la manipulación de los sentimientos, pero la autovictimización es un cáncer que corroe, que daña la autoestima del ser humano y esa confianza en nosotros mismos. Es decir, que hablando de victimización, en el día de hoy, tú y yo vamos a tener la oportunidad de revisarnos, a ver cómo estamos nosotros con respecto a lo que es victimización. Y de esa forma, entonces, nosotros vamos a ir poder examinándonos y a darnos cuenta de que si nuestros sentimientos de alguna forma estamos siendo, por ejemplo, nos estamos victimizando, quiere decir que nos vamos a dar cuenta de que hay una victimización en nuestros sentimientos, en lo que sentimos. Entonces, sí puede ser que lleguemos a lo que llama autovictimizarnos. Y si esa autovictimización ya es algo patológico, enfermizo, dañino, que no es bueno, no es funcional, es enfermizo, y eso se convertiría como en un cáncer, como dije al principio, que corroe la autoestima, es decir, daña la imagen que tú tienes acerca de ti mismo y la confianza que tenemos en general en nosotros mismos, valga la redundancia.
Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la autovictimización? Bueno, la víctima debe querer comprender el camino hacia cómo desvictimizarse. ¿Qué es la desvictimización? Entonces, hay que reconocer que uno se autovictimiza, que yo mismo me estoy sintiendo víctima de todas las cosas, que siempre estoy buscando un culpable, que siempre estoy buscando en cualquier comportamiento, en esas críticas negativas que van a surgir, porque vamos a hablar de cuáles son las señales de las víctimas y vamos a describirlas. Entonces, cuando uno tiende a sentirse o a identificar que uno critica o que uno está buscando el problema en el otro y uno siempre está buscando cómo encontrar por qué te hicieron lo que te hicieron o te lo vas a imaginar, nada de lo que pueda pasar por tu mente con respecto a esto es funcional, porque ya dijimos que cuando hay autovictimización estamos bajo un evento de cosas patológicas, negativas, enfermizas. Entonces nuestro deber, y el Señor demanda de eso, dice que cuando hay conocimiento hay poder. Si usted está envuelta en una serie de comportamientos o patrones repetitivos negativos que no te están ayudando, que te vienen ayudando en tu relación contigo misma, sobre todo en tu relación con Dios. Cuando hay una relación, cuando hay un impacto negativo en mi personalidad, lo primero es que esa relación mía que está afectada porque tengo la personalidad distorsionada, alterada, está siendo disfuncional, me va a afectar en mi relación con Dios. Fíjate qué cosa tan increíble. Entonces todo aquello que pueda lastimarme y pueda afectarme, entonces es mi deber corregir eso. Por eso siempre estamos hablando de que el Señor demanda de nosotros que examinemos nuestro caminar, que caminemos en rectitud en todo tiempo. Entonces, vamos a ver si al analizar, y quizás vamos a estar también describiendo un poquito acerca de lo que es la autovictimización, cuáles son esas señales cuando uno se autovictimiza, qué podemos hacer nosotros. Vamos a desarrollar cuáles son las señales y después saber qué podemos hacer para que podamos cambiar ese patrón en nuestras vidas. Una de las primeras señales que de acuerdo son aquellas personas que ven la vida llena de negativismo. Son las personas que tienden a ser pesimistas, que todo lo que ven es negativo, nunca ven nada positivo, siempre es blanco o negro. Pero cuando hablo de blanco o negro es de los extremos, siempre todo está mal, esa persona no tiene nada bueno, esa persona es completamente negativa. Eso es como el pesimista o la persona negativa, como describí, está lleno de ese negativismo y está mirando a los demás, o esa persona es mala, esa persona es indigna, esa persona no sirve para nada. Es decir, los extremos, globaliza, generaliza y sobre todo hace algo terrible de cada situación que está identificando en ese momento. También las personas, entonces vamos a ir de una vez nosotros hablando de qué podríamos hacer y vamos a estar hablando además de nosotros identificar el rechazo, que tiene que ver con una de esas 5 heridas que la persona sufre en la infancia, en el momento del nacimiento y hasta antes de nacer. Ya la persona está siendo impactada por las heridas que va a recibir de sus padres, vamos a llamar a sus padres. Entonces ese niño, esa niña que viene de una relación de unos padres, está siendo concebida en padres que han sido disfuncionales, en padres que tienen unos problemas múltiples de personalidad, en padres que tienen deficiencias emocionales en grado extremo y en los comportamientos. Pues por supuesto, esta criatura está siendo concebida bajo un ambiente, un entorno totalmente, digamos, ya podemos llamarle tóxico, podemos también llamarle totalmente un ambiente hostil,
un ambiente donde esa criatura está, mientras está siendo concebida y siendo alimentada desde el vientre de su madre, ya está recibiendo el impacto de lo que hay afuera, de lo que viene ya en su herencia, de lo que se viene gestando dentro de esa criatura. Entonces, una de esas, por ejemplo, estamos hablando hoy acerca de las personas que se victimizan, y lo primero, como ya describimos, que son negativas, una de las cosas que les hace nacer es con ese espíritu de rechazo. Entonces, al ser una de esas heridas tan marcadas, la persona va a comenzar a experimentar desde que nace, y ya comienza realmente desde sus primeros meses, a veces hasta los 5 años ya esa criaturita tiene un cuadro completo de cosas negativas que van a determinar cuál será su futuro si no se interviene, hace una intervención temprana con ella para ayudarla, para sanarla. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos algo demasiado glorioso y maravilloso, que tenemos el poder y la autoridad para orar que venga el impacto de sanidad, el impacto de transformación, el impacto de cosas nuevas, y nosotros sabemos y sí creemos que realmente eso es así, que si oramos creyendo y no dudamos, viene la sanidad. Entonces estamos bien en ese aspecto. Tenemos la esperanza de que se van a cambiar muchas cosas. Entonces, y ya al saber que tenemos como base la intervención de la palabra que aplicamos a través de la fe, las promesas del Señor, lo que nos dicen, una persona por más negativa que sea, por más pesimista que sea, cuando determina creer en Dios, cuando determina parar de ser negativa o ser pesimista, esa persona que ya tiene conciencia va entonces a orar, y comienza el Espíritu Santo a ministrarle y a enseñarle y a corregirla y a exhortarla y a guiarla, como introdujimos con el verso de la palabra de 2 de Timoteo 3, 16, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ya esta persona, ahí vamos dando la parte de qué podríamos hacer para sanar eso, y es a comenzar a buscar las promesas de Dios que más se adapten, que más impacten nuestras vidas, a creer al 100% sin la menor duda, y al 100% y sin la menor duda, alguien que haya nacido y que haya sido víctima de victimización, ¿por qué no llamarlo así? Claro que se puede. Esa persona estaría haciendo una disertación mucho mejor que yo, estaría dando una enseñanza mucho más completa que la que lo estoy haciendo yo aquí. ¿Por qué? Porque estaría hablando de su propia vivencia. Como dije, otra de las partes, que otro de los signos o señales que presenta es que son personas que no asumen responsabilidad. La persona, como siempre está culpando a los demás, siempre son valga la redundancia, los culpables de lo que les pasa. Entonces no van a asumir responsabilidad de hacer nada ellos, porque a mí me hicieron, porque a mí me molestaron, porque a mí me abusaron, porque a mí me decepcionaron, porque a mí me traicionaron, porque a mí me pegaron. Y siempre viene el egoísmo y se levanta, y la persona se escuda dentro de ese egoísmo enfermizo, disfuncional y pecaminoso. Entonces la persona, en vez de crecer, comienza a huir de las responsabilidades. Una de las cosas, como siempre hablando con ustedes cada vez que nos encontramos y hemos estudiado, es que la importancia de uno reconocer sus responsabilidades, cuáles son. Cuando se comete un error a nivel de equipo trabajando, a nivel de un team con el que tú estás trabajando, o sea, a nivel de trabajo personal, a nivel de iglesia, de liderazgo, estudiantes en la universidad o investigadores de algún proceso, sea lo que sea, siempre que puede haber un error o cualquier cosa, lo importante es no decir yo no soy culpable, los demás son culpables, yo no. No vamos a ser responsables de cada uno de nosotros ante cualquier situación,
Y el hecho de hacernos responsables y decir, ¿sabe qué? Fue un error, puedo cambiar, necesito de mil formas aprender cómo puedo cambiar porque quiero hacer el cambio, me siento responsable. Si yo soy la única responsable, voy a pedir disculpas a todos los que son parte de ese entorno y yo voy a trabajar, y ese es un ejemplo de que nosotros estamos siguiendo lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros somos responsables de algo, pedir disculpas y comenzar a hacer las cosas bien, y estamos nosotros proyectando la gracia de Dios en nuestras vidas, haciendo lo que es agradable a Dios, y eso es de mucha importancia. También es importante, estas personas tienden a quejarse mucho y siempre están esperando de lo que pasará. Cuando la persona tiende a la victimización y siempre está apoyada en esos eventos negativos que ya pasaron posiblemente, pero que han dejado esas huellas tan marcadas en sus vidas, que son personas que no han podido superarlo, pues siempre se quedan también perpetuando que cualquier cosa que vaya a pasar, y el futuro viene como también de forma negativa, viene de forma mala, viene de forma disfuncional. ¿Y cómo lo ven? Exactamente basado en la proyección de lo que sienten por dentro. Y en eso la palabra de Dios no es perfecta, es perfectísima. Dice el Señor, el hombre es lo que piensa de sí. Tal como el hombre piensa de sí, eso es. Entonces, esta persona que ha incurrido en una serie de muchos años de sufrimiento, de muchos años de abusos, de muchos años de abandono, de la persona que se ha convertido en alguien rígida o que tiende a la perfección, ya hablaremos más adelante acerca de eso. Es una persona que siempre está esperando que todo lo malo va a pasar porque ya le pasó lo malo, los demás fueron culpables de eso y también lo que va a seguir pasando es malo. Así es como ellos tienden a verlo. Lo que no les permite a estas personas entonces es buscar la solución, buscar algo que realmente pueda ayudar a que paremos estos eventos, a que podamos trabajar con ese patrón negativo que fue creciendo, se fue gestando desde el nacimiento, ha ido y fue marcando hasta que llegue el individuo a un aspecto que ya se siente que no puede más y comienza a proyectar ese patrón de cosas, de pensamientos, de sentimientos, de ideas, de juicios, de conclusiones y todo negativo. ¿Por qué? Porque ese es el historial que vivió. Eso es lo que ha estado alimentando y retroalimentando de forma disfuncional, por supuesto, y esto ha hecho que el individuo hoy se convierta en una persona con una victimización exagerada y que viene desarrollando todas esas señales donde ya vimos que la persona ve la vida llena de negativismo, también son personas que no asumen responsabilidad y que se quejan siempre esperando de lo que pasará, porque lo que va a pasar está relacionado a todas sus vivencias. Debemos decir y debemos entender, y aquí viene lo que es la empatía o la misericordia de Dios para ti y para mí, para entender a las personas así, que no son personas culpables, son personas que realmente fueron víctimas. El problema está en que no han encontrado la solución para salir de ese problema de victimización, y entonces al estar estancados, pues eso es lo que, como les dije y repito por tercera vez, han estado alimentando y retroalimentando un patrón completamente tóxico negativo. Las personas que tienden a manifestar la victimización son personas que tienden a ser rencorosas. Sí. Siempre tienen rencor, resentimiento, dolor en su corazón. Y siempre están recordando los viejos agravios, las cosas que ocurrieron, que les marcaron, que le hicieron daño. Acuérdense, estamos hablando de gente que son personas bajo fuertes traumas. No estamos justificando ni los estamos culpando porque son así.
Lo que tenemos que culpar es cuando nos quedamos en el desierto del negativismo, en el desierto del dolor y del sufrimiento, donde ya tú y yo sabemos, nosotros sabemos que Jesús vino a liberarnos y a sacarnos ese hoyo de la desesperación donde habíamos caído y a darnos una nueva vida, una vida donde dice ya llevarnos a esa tierra prometida, la tierra que fluye leche y pan, donde hay vida y vida en abundancia. Así que en el nombre de Jesús vamos a ir entendiendo que aunque se ha pasado por esta situación, justamente si ya la persona dice haber conocido a Cristo, ya no tienes por qué sentirse y autovictimizarse siempre, porque las cosas viejas pasaron, porque a todo el mundo ese desierto de tu vida, el desierto de mi vida, nuestros desiertos tienen que desaparecer y tienen que huir, eso es lo que dice el Señor. Y si yo no sé espantarlos o sacarlos de mi vida, entonces tenemos que buscar ayuda, personas que nos puedan empujar, que nos puedan dar apoyo para que podamos salir de esa situación así. Entonces, una vez más, como dice la palabra de Dios en Hebreos, creo que 4, ¿verdad? 10 o 4:11, donde habla la palabra, no me sigan la cita, búsquenlo en el libro de Hebreos, donde habla la palabra de que dice que no podemos tener, que revisemos el interior y que busquemos saber si hay herida interna en nuestro corazón y no vaya a ser que surja, que brote de allí alguna raíz de amargura que nosotros tengamos por dentro y que nos viene haciendo daño y que también estamos haciendo daño a los demás, y eso hablando es un tema perfecto, la victimización para eso, y que con esa raíz de amargura que va ido creciendo y está creciendo y sigue creciendo, estamos dañándonos a nosotros mismos y estamos dañando a los demás. Eso es un hermosísimo ejemplo. Qué pena que no tengo la cita bíblica para darte con esa escritura, puedes buscar, eso es muy fácil hacerlo, si no déjenme saber que les estaré dando más adelante, no quiero detenerme ahora porque el tiempo lo tengo limitado. Así que aprendamos sobre nosotros saber que esos recuerdos, esos viejos agravios, esas experiencias pasadas, ese dolor, ese golpe, ese maltrato, ese abuso, esa palabra, esa relación que te hizo daño, quizás el abandono, quizás el descuido, hasta el golpe físico, todo nos pudo haber pasado. Claro que sí, yo lo siento muchísimo. Esas cosas lastiman y dañan, pero no podemos permitir que las personas que han caído en eso sigan perpetuando ese patrón diabólico y negativo que el enemigo lo hizo para mantenernos totalmente esclavos del pecado, esclavos del dolor, esclavos del sufrimiento. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que vamos nosotros a seguir analizando cuáles son esas señales de que somos víctimas. ¿Por qué no? Son personas que también tienen problemas para ser asertivas. Cuando hablamos de ser asertivos, ya lo he hablado otras veces, es la capacidad que tú tienes de reclamar tus derechos, tus verdades, las cosas que son correctas, aquello que tú sabes que es bueno para ti. Como siempre les he dicho, lamentablemente hay personas que no saben poner límites en sus vidas. Al no saber trazar un límite saludable, vienen los demás que no saben realmente respetar límites. Si tú no pones el stop y tú dices, esta soy yo, del 1 al 10, eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero, esto es lo que permito que llegue a mi vida buscándote en el orden de Dios, entonces los demás van a venir y van a tratar de atravesar tus derechos, de interrumpir, de hacer cosas que tú no estás de acuerdo, de irrespetar tu escala de valores, si es que la tienes definida. Cuando estamos bajo un problema de autovictimización o victimización, la escala de valores no está bien definida, porque si la estuviéramos definida, nuestra escala de valores, entonces podríamos hablar con certeza, podríamos poner límites, podríamos poner realmente los boundaries, como decimos en inglés, las barreras que tú dices, no,
Yo no permito que nadie intervenga en mi vida personal en ese aspecto. Lo dice con asertividad, lo dice con mucho cuidado, lo dice con mucho amor y empatía, misericordia, ¿por qué no? Pero dejándole saber al otro que tu vida privada o en el aspecto como son las cosas, lo que es importante para ti, tú esperas que los demás te respetan. Y se supone que para yo esperar que los demás me respeten a mí, es porque hace tiempo yo vengo respetando a los demás, ¿verdad? Sumamente importante saber esas cosas. Entonces, el que tiende a manifestar victimización o autovictimización es una persona que le va a costar ser asertivo. No va a sentir que puede, porque como se siente que no vale nada, que todo lo hicieron, que está enojado, que tiene rencores, tiene resentimientos, no va a reclamar nada con derecho, con seguridad, con empatía, con la verdad del Señor y firmeza, porque no, si es así. Pero si usted siente la inseguridad, el temor y el miedo, pues no va a ser asertivo, sino que los demás te van a seguir rompiendo tus límites. También tenemos que aprender y saber que las personas que tienen victimización son personas que son muy impotentes en su forma, se sienten que no van a poder lograr las cosas, que no pueden hacerlo porque alguien les lastimó, alguien les limitó lo que podían hacer y lo que no podían hacer, alguien se paró en el camino, alguien impidió un crecimiento saludable, alguien hizo lo que hizo y esa persona hoy pues no tiene el poder y la capacidad de hacer cosas que hacen los demás y lo hacen con mucha seguridad, con mucha certeza, pero ellos se sienten impotentes, que otros pueden, pero ellos no. Es parte también de perpetuar lo que es el negativismo, lo que es esa confianza que tenemos que tener. Ellos carecen de eso y eso les va a seguir haciendo, le está haciendo daño y les seguirá haciendo daño si no se trabaja en eso. Y una cosa de romper con esa impotencia es analizar. Por eso necesitamos la ayuda profesional muchas veces, que un profesional de la salud mental me lleve a mí a las raíces de por qué soy así, por qué me comporto de esta forma. Déjame ver el origen de mis padres, de mis padres, vamos a llamarlo así, de mis, si puedo recordar mis abuelos y su comportamiento, de mis hermanos, cómo crecí. ¿Será que hay algo en mis ancestros? ¿Será que hay alguien en mi familia que realmente venía sintiéndose que no podían y yo aprendí ese comportamiento? No solamente lo traigo en mi personalidad, lo traigo ya siendo parte de mis genes, sino que es un comportamiento aprendido. También puede darse, sea como sea. Usted cuando analiza el origen dice se acabó, porque el Señor dice que cuando venimos a Él venimos llenos de defectos, llenos de pecados, venimos como hombre caído totalmente, yo la primera, todos venimos así. Pero ahora al llegar al Señor, ¿qué hace el Señor? Lo primero que nos dice, arrepentíos, ¿verdad?, de ese viejo hombre. Y nos vamos a arrepentir cubriéndonos con la sangre de Cristo, humillándonos por completo delante del Señor, reconociendo que estábamos sin Dios y sin esperanza y que queremos una nueva vida. Dice el Señor, después que te arrepientas y renuncies a ese viejo hombre con todos esos patrones de comportamientos negativos por los agravios de este mundo, los pecados de este mundo, lo segundo que debes hacer es entonces ahora tienes que ser renovado en el espíritu de tu mente. Renovarnos quiere decir para que seamos transformados, es decir, cambiados, como dice Romanos 12:2, que nosotros no nos quedemos llevándonos las cosas de este mundo, a lo que el mundo impone, a lo que dice el mundo secular, cómo deben ser las cosas. No debemos ajustarnos y depender 100% de eso, sino que seamos transformados. Cuando llegamos a Cristo tiene que darse al 100% la transformación. ¿Por qué? Porque lo santo y lo profano no puede estar juntos. Y cuando Dios vino a salvarnos, vino a lavarnos. Y la palabra nos limpia de pecado. La sangre nos limpia de pecado. Y nos purifica. Entonces cuando usted renuncia y usted dice, ya yo no quiero ese viejo hombre, yo no quiero seguir con estos pensamientos destructivos que yo he venido toda mi vida, yo quiero pensar como Dios quiere que yo piense, yo quiero sentir lo que dice Dios que yo sienta, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Él dice en su palabra que inmediatamente nos arrepentimos, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida y entonces la mente de Cristo
pasa a ser nuestra mente. El Espíritu de Dios ya nos ha marcado, desde ese momento somos salvos y entonces viene la mente de Cristo y comienza a entrar en mi mente a medida que yo invito al Espíritu Santo que me enseñe y que me eduque, que me corrija, que me instruya, que me forme. Y el Señor comienza a hacer correcciones en mi vida y qué lindo y qué precioso. A veces nos volvemos a caer en el mismo comportamiento, pero nos paramos rápidamente y venimos delante de Dios y nos sentimos tan contentos y entonces comenzamos a madurar esa santidad progresiva que se va dando en nosotros, que es maravillosa, y eso es importante. Otra de las características negativas que presenta una persona que tiene victimización o que se comporta como una persona que se victimiza, son las personas que no confían en otros. ¿Por qué no confían en otros? Tenemos que sentir, tenemos que saberlo. Nadie hace las cosas negativas porque las quiere ser negativas, porque quiere ser negativo. Esa persona fue impactada y lastimada y marcada y fue afectada 100% y muchas y tantas veces y por años de cosas negativas. Y eso que es negativo, que empezó con las personas que ellos sienten que más les aman, que son sus padres y sus hermanos, el núcleo familiar o el núcleo, la familia extendida incluida, ¿por qué no? También. Entonces el sentirse las personas que estaban solas, que no les ayudaban, que todos eran negativos, que hacían cosas negativas, entonces la persona empieza a crecer ¿cómo? Realmente sin confiar en los demás. ¿Por qué? Porque cuando se autoanalizan a sí mismos y se ven que son negativos y se ven que son que por todo se victimizan y que por todo les sale mal y todo les sabe mal y que todo está mal y que nada está bien. Entonces esas personas, ¿qué van a hacer? Que lo primero es que no tienen confianza en nadie, porque los primeros recursos, las primeras personas que tenían que estar a su alrededor, aquellos que debieron enseñarles los primeros valores, enseñarles a formar su escala de valores, no estaban llenos de valores, no estaban llenos, sino estaban llenos de cosas negativas. En mi primer libro que escribí, en mi primera tesis, de mi primer doctorado, demostré científicamente cómo una persona abusada se convierte en abusiva, consciente o inconscientemente. Aquellos que quieran saber de mis libros pueden mirarlos abajo en el cintillito donde estoy hablando, donde pueden conseguir mis libros. Este libro se llama Cartas que Sanan. Cartas que Sanan hablan de cartas que fueron escritas a personas que realmente han hecho mucho daño, que lastimaron, que hicieron daño, quizás calumnia, mucho dolor, causaron todo lo negativo, y todo eso negativo pudo que la otra persona que fue la víctima recibió todo eso. Pero Cartas que Sanan trata de cómo hacer cuando usted llega al Señor, cuando usted llega a la vida de Cristo y el Señor preciosamente comienza a transformar tu vida, a cambiar tu vida, a darte nuevos, esos valores que no conocías, que no entendías, esa guianza perfecta, esa guianza del Espíritu, ese amor incondicional, esos valores constantes y continuos que te hacen crecer, que te hacen brillar, que te hacen reír, que te hacen sonreír, que te hacen vivir lo que nunca habías vivido. Entonces esa persona escribe cartas a esas personas para dejarles saber qué uno debe sentir por aquellos que te hacen daño, qué tú debes hacer con aquellos que te lastimaron, cuál es el deseo de Dios para las personas que te han victimizado, te han hecho daño. Y el Señor nos va enseñando preciosamente, y es bueno que todos nosotros aprendamos esto. Y yo digo, ese es mi termómetro, ¿verdad?, de la palabra de Dios en mi vida, o sea, de cómo es mi vida espiritual delante de Dios. Dice el Señor que a los que te hacen daño tú tienes que hacerle bien. A los que te maldicen tú tienes que bendecir. Y a los que te odian tú tienes que amar. Entonces cuando nosotros se nos hace muy difícil, ¿verdad? Yo creo que a todos nosotros que hemos pasado por experiencias negativas y quien dijo que no, entonces ¿qué tenemos que aprender a hacer? A practicar en el nombre de Jesús. A pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. A pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender de qué forma podemos amar cuando todo el tiempo otros nos están odiando. Que cómo hacer el bien a aquellos que nos hacen mal y cómo bendecir a aquellos que constantemente nos están bendiciendo.
Créanme que yo creo que todo el mundo tiene que experimentar eso, solo dice la palabra, pero saben que al principio puede parecer difícil. Yo recuerdo en mi vida personal que tenía que perdonar a alguien que marcó muy fuertemente mi vida, y yo decía, pero Dios mío, y uno empieza a buscar en la magnitud de lo que te hicieron, para nosotros justificar el por qué es difícil perdonar. Pero si el Señor dice, para yo poder perdonarte a ti como hijo, como hija, tú tienes que perdonar a todos los que te han hecho daño. El Señor no negocia eso con nadie. Él dice, es necesario que tú perdones para yo perdonarte a ti. Si yo no perdono, a mí tampoco Dios me va a perdonar. Y para mí, créanme, el perdón de Dios es demasiado importante en ese tiempo. Y realmente yo decía, y sabes que yo orando lo que pude entender, yo decía, Señor, al principio se me hace tan difícil y no siento que no estoy siendo genuina al 100%. Pero voy a hacer algo, y es que, ¿sabe qué, Señor? Yo confío plenamente que tu deseo es que yo sea cambiada y que perdone al 100%, que sea bien genuina en esto. Y yo necesito agradarte, yo deseo agradarte, yo amo agradarte en eso, pero se me hace difícil. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo lo voy a poner en tus manos y te pido que esta persona sea perdonada por mí, y que tú me ayudes, que tú me vayas moviendo, me vayas enseñando, y yo determino hoy mismo 100% perdonar a esa persona en tu nombre, Señor, y creo 100% que tú que eres Dios, que tú que buscas de mí, que yo hagas este cambio, que esperas de mí, que yo perdone. Entonces yo sé que tú vas a producir ese querer como el hacer en mi vida, y ese perdón comienza a llegar. Les puedo decir que no pasó, pero nada de mucho tiempo, fue muy rápido. Y les puedo decir, por si alguien está pasando por experiencia como esta, es tan precioso lo que usted recibe. Es una dádiva de Dios tan gloriosa, que tú no solamente vas a perdonar a esa persona, pero de corazón, sino que tú vas a desear y vas a poder orar para que esa persona reciba todo lo mejor que Dios le quiera dar. Y si es posible, que le dé mayor gozo del que tú tienes. Si te puedes decir un poquito, así es así es nuestro Dios con nosotros, que nos completa en todo, que nos hace sentir que sí lo vamos a lograr, que sí podemos, y nos va a dar el gozo perfecto. Es indescriptible el gozo que se sienta. De ahí sale la palabra Cartas que Sanan, mi primer libro, pero la mejor de la teoría que yo siento que Dios me pudo dar, donde se puede demostrar que toda persona, lo voy a repetir otra vez, que toda persona que ha recibido abuso, como lo que estamos describiendo hoy, victimización, ¿por qué no? Que toda persona que recibió demasiado abuso en su vida, esa persona, tarde o temprano, si es que no lo está haciendo desde muy tempranito ya, va a abusar a los demás de forma consciente o de forma inconsciente. Y el deseo del Señor es que nadie se convierta en abusivo, ni consciente ni inconscientemente, sino que aprendamos a sanarnos, a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a todos los demás, a bendecir cuando nos maldicen, a amar cuando nos odian y a hacer el bien cuando nos hacen mal. Cuando usted pone eso en práctica, y yo espero en Dios con todo mi corazón que esto marque para tu vida un antes y un después. Mira qué lindo hablar con ustedes. Cuando estoy en mi consultorio privado, pues yo no puedo hablar de mi vida personal con mis pacientes. Todo el mundo conoce lo que es esa ética profesional. Pero como estoy hablando a nivel de que somos hermanos en la fe, aunque soy una profesional de la conducta humana, ustedes lo saben, pero puedo hablar con toda amplitud de lo que Dios demanda de mí, lo que Dios quiere de mí y de lo que Dios quiere que yo comparta contigo, para que podamos experimentar esos niveles de gloria donde tú sales, llegas a un momento en tu vida en que tú sientes que ya Dios no solo te está direccionando, que tú te direccionas por la palabra y tú te vas ayudando. Por supuesto, el Espíritu Santo lo va haciendo, pero llega un momento que ya tú le dices, Espíritu Santo, toma total control, toma mi libre albedrío y guíame a esos lugares de hermosura. Entonces tú comienzas a entrar en una dimensión de gloria mucho más alto, más elevado. Acuérdense
que a medida que dejamos de ser nosotros mismos, con todas nuestras victimizaciones, con todas nuestras faltas, con todos nuestros rencores, con todos nuestros errores, con todas esas depresiones, con todas las ansiedades, con todas esas cosas negativas que vivimos, cuando renunciamos a eso, lo soltamos en las manos del Señor, entonces comenzamos nosotros a parecernos a Dios, a ser semejantes cada día, y esa gracia en nosotros sigue creciendo y ese nivel de gloria se va aumentando, y creo que vamos a entender al 100% lo que Pablo nos decía al principio. Dice que vamos creciendo en gracia. Gracia, dice, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Y qué gloria es esa? Pues es una gran gloria. ¿Y qué triunfo es eso? Demasiado gran triunfo, que tú puedas triunfar sobre el rencor, sobre el resentimiento, sobre el odio, si se pudiese decir, sobre el rechazo. Tú puedas vencer. Para mí eso es un nivel de gloria demasiado grande, y la gloria total le pertenece al Señor. Y nosotros somos más que bienaventurados recibiendo todas estas enseñanzas de Dios. Entonces, también las personas, ya estamos vamos ya terminando las diferentes señales de las personas que son víctimas. Estas personas no saben cuándo decir basta. En otras palabras, no voy a abundar sobre esto porque yo lo dije, no saben poner límites. Ellos no saben cómo trazar los límites y que diga hasta aquí llego, hasta aquí permito esto. No, simplemente no saben. ¿Por qué? Porque no tienen límites en sus propias vidas, y tampoco saben decir cuándo basta a ninguna de las cosas. Simplemente es un desorden emocional tan doloroso, tan fuerte, tan negativo, que siguen y siguen y siguen sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, y acusan y acusan. Es algo muy patológico, muy enfermizo, y siguen lastimando y lastimando y lastimando y lastimando, y no tienen fin, no tienen límites. De ahí es que viene que no saben cuándo decir basta eso que estoy haciendo, hasta que llegue el Señor y habla sus vidas. Y yo te ruego al Señor que si tú has pasado por situaciones como esta, estás pasando en el día de hoy, tú puedas identificarte con esto que estamos hablando, y esto te va a ayudar grandemente. También las personas que tienden a ser víctimas o se están victimizando todo el tiempo, se autovictimizan, son las personas que se envuelven en discusiones constantemente, muy fácilmente. Todo lo que llegan y los lleva es a discutir. No porque tú esto, no porque tú hiciste, no porque si tú no hubieras hecho, no porque si el otro no hubiera hecho, si el otro no hubiera... Siempre buscando un culpable, un culpable, un culpable. Siempre buscando a quién señala, a quién vamos a señalar. Y entonces ustedes pueden ver que se va mirando ahí la falta de ¿qué? De perdón, la falta de aceptación, la falta de empatía, la falta de misericordia, la falta de tolerancia, la falta de paciencia. Y si vamos buscando sobre los frutos del Espíritu, nos vamos dando cuenta que todos faltan en una persona que se autovictimiza todo el tiempo. Muy doloroso. Muy doloroso. Sienten también, ya casi terminando, tenemos esta otra más, dice que sienten lástima por sí mismos. ¿Por qué sienten lástimas por sí mismos? Porque pobrecitos, todo el mundo les ha hecho daño. Que si mis padres, que si mis abuelos, mis bisabuelos, los tatarabuelos, que si mis hermanos, que si el hermano mayor, que mis padres querían más al mayor o más a la menor o a la del medio, pero a mí no me querían, que se hacían. Y ¿sabes qué? Es probable que sí. Pero el padre que hacía eso porque también era abusivo, no porque quería abusarte, si lo abusaron primero. Mientras yo estudiaba y trabajaba en mi tesis, fue tan frustrante para mí entender, y llegamos a la conclusión que 100 años y 200 años y más años y no es suficiente para alcanzar cuál es el origen de que el hombre, ya esto se va a Adán y Eva, vámonos a esos miles y miles y miles de años, y vamos a verlo desde ese punto de vista. Es fuerte, pero ¿sabe qué? Es algo que se resuelve desde que nosotros entendemos que queremos resolver nuestras vidas delante de Dios, porque queremos seguir sus reglamentos, sus estatutos, lo que Dios dice que hagamos, lo que es importante que tú y yo pongamos en práctica para que nos vaya bien. Entonces repito que estas personas sienten lástimas por sí mismos todo el tiempo, porque todo el tiempo a ellos le han hecho, pero ellos no han hecho daño a nadie.
Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer cuando vamos a hablar de algunas cositas en estos minutos que nos quedan para que podamos entender, recordándoles a ustedes que siempre demos gracias a Dios por estos medios de comunicación, por estos medios virtuales que nos permiten comunicarnos y que podamos analizar estas cositas para que podamos ir creciendo en gracia cada día, creciendo delante del Señor, que podamos seguir la palabra de Dios, que podamos que esa palabra se haga rema en nuestras vidas, que podamos humillarnos hasta lo sumo, reconociendo que Él es el santo, que Él es el bueno, que Él es el precioso, y reconociendo que si obedecemos a sus palabras, si seguimos su palabra, las cosas nos van a salir bien. Así que una de las cosas que yo sugeriría antes de hablar ya las últimas palabras que quiero dar como sugerencia de qué hacer conforme a la palabra de Dios, siempre me gusta recordar un artículo que he mencionado mucho con ustedes acerca de lo que decía Rockefeller. ¿Se acuerdan de Nelson Rockefeller que dijo: yo pagaré a un hombre más por su actitud y capacidad de llevarse bien con los demás que por cualquier otra habilidad que pudiera tener? ¿Por qué? Porque la vida es un 10% de situaciones y un 90% de actitudes. Entonces, que las reacciones frente a eso, cuando tú te acercas a la gente, ellos van a percibir si tú tienes esa actitud de bendición o no. Y van a saber si tú tiendes siempre a querer lastimar a los demás o lastimarte a ti mismo. ¿Por qué yo hablo esto? Porque estoy hablando ahora de lo que es actitud. Cuando tenemos la actitud correcta ante las cosas de la vida, muchas cosas van a pasar en nuestras vidas, pero muchas cosas buenas. Porque actitud quiere decir manera de reaccionar. Si nosotros reaccionamos en la vida conforme, no hay que irse al mejor libro de psicología, no hay que llamar a la doctora Dulce Fiera que te dé una buena terapia o unas sesiones de terapia para aprender a tener sanidad interior, a sanar tus emociones. Me fascinaría que si tú me llamas, si ustedes me buscan, yo pueda ayudarles y asistirles a eso. Esa es mi especialidad, trabajar como psicoterapeuta en la conducta humana y tengo especialidad en traumas. No digo esto para hacer una publicidad, mi publicidad con ustedes, la única es la siguiente: que yo solo sé que soy una sierva del Señor, que por la gracia del Señor he alcanzado a tener un poquito de conocimiento acerca de estas cosas, y mi mayor gozo, primeramente, es ponerme delante del Señor sabiendo que yo ni sé nada ni puedo nada, pero creo que todo el poder y toda la sabiduría y todos los cambios que sean necesarios para que tú cambies y que yo cambie vienen de Él, y yo simplemente me rindo a sus pies. Y mi gran privilegiazo es que Dios me permita estar con ustedes casi como estamos cada martes, celebrando que Él es el que es, y a Él toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Pero si en algo yo puedo ayudarle, con mucho gusto aquí estamos. Actitud quiere decir manera de reaccionar, y la actitud te va a llevar a lo largo de la vida a tu bendición o a tu perdición. Y si tú no tienes actitud de bendición, todo lo que construyas se va a caer. Por eso Dios quiere que mañana tengamos una bendición mayor que hoy. Y Él quiere que hoy tengamos un impacto en el mundo más grande del que hayamos tenido. Esto significa que si tú enseñas, no has enseñado tu primera clase, si tienes un negocio y sientes que estás triunfando, te falta el mejor adquisición, el mejor negocio que te llegue, para que puedas experimentar que lo de Dios no tiene límite, que vas de gloria en gloria, vas a ir de triunfo en triunfo. Que si tú eres un empresario y tú piensas que ya lo lograste todo, déjame decirte, no has firmado tu mejor contrato todavía. Lo mejor está por venir cuando estamos en el Señor. Es hora de que tu esperanza crezca. Es hora de que tu visión se expanda, sabiendo que el Dios de lo infinito vive en ti y vive en mí. Y sabiendo que tú que estás ahí, que me has recibido en el día de hoy, te doy gracias. Y te pido disculpas por haberte lastimado, quizás cuando hablé tanto de victimización. Pero no me molesta haberte lastimado con el propósito de que te puedas levantar y te puedas sanar. Ese fuera mi mayor gozo. Y ese es el deseo del Señor. Que te levantes, que determines hoy que sales de esos patrones repetitivos negativos de lo que te hicieron, perpetuando el dolor. Dice el Señor que no volvamos a pensar en las cosas antiguas, porque es aquí que Él hace cosas nuevas.
Así que en el nombre de Jesús, acuérdate, como dijo Rockefeller, que en su sabiduría fue uno de los millonarios más grandes, más impactantes del mundo, pero dijo algo sabio. ¿Qué dijo sabio? Que él, vamos a llamarle así, que toma más en cuenta a las personas que tienen la capacidad de vencer el día a día, los problemas del día a día, eso llama inteligencia emocional, que aquellos graduados de las mejores universidades, pero no saben manejar su sistema emocional o su sistema de pensamiento, de comportamiento. En cambio, tú y yo, que tenemos la guianza del Espíritu, la enseñanza del Espíritu Santo, lo tenemos todo y somos personas sabias. ¿Por qué somos sabias? Porque el sabio, el perfecto, el glorioso, el maravilloso, el gran yo soy, está en tu vida y está en mi vida. Así que es importante que tengamos nosotros, si no tienes sabiduría del todo, y dices que yo no soy sabia, pues no eras sabio o sabia, hoy vas a comenzar, porque en el nombre de Jesucristo yo voy a orar en este momento de que la sabiduría del Santo llegue a tu vida. Él dice en su palabra, el que no tenga sabiduría, pídala a mí. Y pídala creyendo y no dudando, porque yo la doy abundantemente y sin reproche. Dice, y te será dada. Solamente cuando termines de escucharme, dile, Señor, yo no quiero apagar este televisor o auricular, yo no quiero apagar esta radio, nada, sin que antes yo humillarme delante de ti, a pedirte en el día de hoy que yo renuncio a esta victimización, a este patrón repetitivo de cosas negativas y de abusos que me han hecho, y siempre culpando a los demás. Señor, yo no quiero culpar a los demás, yo quiero perdonarme a mí mismo. Pero antes de perdonarme a mí mismo, Señor, me humillo delante de ti, como dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo no solamente orara, sino que buscara mi rostro, desde los cielos, dice el Señor, le perdona el pecado, sus pecados, y también sano su tierra. El Señor tu entorno lo va a sanar. En este momento lo vas a sentir perdón por tu pasado, desde antes de nacer, desde el momento que naciste, hasta la edad que tienes ahora, hasta esa edad que tienes ahora mismo, ahí llega tu perdón, y de ahora en adelante. Y hoy dice el Señor que empieza algo nuevo para ti, y el Señor te dice, está quieta y sabed y conoced que yo soy Dios. Empieza a quedarte quieta, y hoy recibe en el nombre de Jesús pleno gozo, total alegría de que el Señor, en el nombre de Jesús, en este momento el Padre Celestial extiende su cetro de perdón sobre ti, que la sangre de Cristo cae sobre tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, y te cubre tu pasado, tu presente y tu futuro desde la eternidad. Y aún viene perdonando, como dice el Salmo 3, dice que perdona tus iniquidades, te saca del hoyo cenagoso de la desesperación. Él pone una palabra de bien en tu boca. Él perdona todo tu pasado y todo tu pecado y todas las iniquidades y todas las transgresiones, dice el Señor. Y eso es maravilloso, y ya estás perdonado, ya estás perdonada. Ahora, ¿qué te toca hacer? Comenzar a, como te dice el Señor, está quieta y conoced, o estad quieto y conoced que yo soy Dios. Es muy lindo saber esto. Quédate quieta. Él te va a revelar su grandeza. Él cambia tu nivel tu nivel de vida va a cambiar, y tú verás cómo te van a ser reveladas todas sus verdades. El que quiera ver larga vida y tener días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. A partir de hoy tú dices, Señor, quiero que mi lengua sea totalmente lengua que alabe tu nombre, que exalte tu nombre, labios que pronuncien alabanzas para ti. Que mi lengua sea cambiada para hablar el bien y no el mal, la verdad y no la mentira, el perdón y no resentimiento, el amor y no el odio, la bendición y no la maldición. Y ya tú estás cambiando, en ese instante todo se está cambiando para ti. El poder de tus palabras determina el nivel de gloria que tú estás viviendo. En el poder de la boca del hombre, dice Proverbios 19:20, hay poder de vida y poder de muerte, poder de bendición y de maldición, y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú vienes comiendo y hablando las cosas negativas, que yo sé que ya eso quedó atrás, pues eso es negativo, es lo que estabas comiendo, ahí había totalmente muerte, no vida.
Pero si estás hablando, si ustedes están hablando, el poder de Dios, las promesas de Dios, la verdad de Dios, guardando su lengua del mal, que sus labios no hablen engaño, que caminemos en el amor del santo, del perfecto en todo tiempo, te garantizo, en el nombre de Jesús que estás comiendo de la vida, estás comiendo la bendición, estás creciendo, como dice Pablo, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Acuérdate que el poder de tus palabras determina el nivel de gloria que estás viviendo. Así que en el poder de la boca del hombre hay vida y hay muerte, hay bendición y maldición. Y yo sé que tú estás moviéndote a nivel de la bendición. Y el Señor te dice, yo no te he dado espíritu de cobardía, yo te he dado, hija mía, hijo mío, espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Así que en el nombre de Jesús es necesario que subamos al monte, como dice la palabra en Ageo, subid al monte y traed madera. Reedificad la casa. Yo pondré en ella mi voluntad, entonces dice el Señor, yo seré glorificado. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que determines, ahora que estamos aquí, ya orando tú conmigo y yo contigo, que determines subir al monte, lugar de Dios, lugar de su presencia, lugar de su gloria. Y allí dice, y traed madera. Traer madera eres tú y yo. Cuando nosotros, sí, así como la madera se quema, se pulveriza. Igualmente nosotros el día que muramos vamos a volver al polvo. Pues entonces la madera que vamos a llevar es tu cuerpo y mi cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu, nos ponemos delante de él. Y dice el Señor, reedificad la casa, es decir, haced la casa de nuevo. Dile que te perdone, que reedifique tu casa. El Señor te promete, cuando tú hagas eso, pondré en ti mi voluntad. Y cuando Dios pone en ti tu voluntad, porque te has reedificado en el orden de él como él manda, algo glorioso va a ocurrir. ¿Sabe lo que el Señor te promete? Y dice, entonces yo seré glorificado. Y Dios comienza a glorificarse al 100% en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Algo glorioso, algo precioso, algo maravilloso. Dios es bueno. Así que todos necesitamos tener esa experiencia para poder decir que estamos caminando conforme a la palabra, a sus mandamientos, y entonces por lo tanto Él está creciendo día a día en tu vida y en mi vida. Estamos caminando conforme a su voluntad. El gozo del Señor es perfecto. Nuestra mentalidad es una mentalidad de triunfadores, de los hijos del Rey, que las promesas del Señor son nuestras y vamos a vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo a partir de ahora hasta que venga el Señor. Dios te bendiga en gran manera. Te mando un abrazo muy grande con ustedes, como cada martes, la doctora Dulce Fiore, dándole las gracias junto con ustedes a Apocalipsis Network por permitirnos llegar cada martes a encontrarnos y tener esta experiencia gloriosa. Dios les bendiga nuevamente. Abrazos de la doctora Dulce Fiore. Bendiciones.